Mi abuelo ya estaba enfermo, tenía fibrosis pulmonar, una enfermedad que le hacía cada vez más difícil respirar. Había días buenos y días en los que no se levantaba de la cama. Aún así, seguía siendo él, terco, fuerte y orgulloso. Nunca se quejaba, solo decía que ya pasaría, como si fuera un resfriado. Vivíamos juntos los tres, él, mi mamá y yo. No tengo papá desde niño, así que mi abuelo siempre fue la figura fuerte en mi vida. Más que un abuelo, era como un segundo padre para mí. Me enseñó a andar en bici, a cambiar una llanta y a no decir mentiras. Mi abuelo me acompañó en todo. Ese jueves, salí temprano a la universidad. Me despedí como siempre. Le dejé su té ya hecho. Le toqué la puerta del cuarto y le dije, ya me voy, abuelo. Al rato le traigo un pan. Él apenas levantó la mano. Tenía el oxígeno puesto y se le notaba cansado. Pensé que era uno de esos días en los que prefería descansar. Así que no le di más vueltas y me retiré. Lo que no sabía es que, apenas un par de horas después de que me fui, mi mamá lo llevó de emergencia al hospital. Había tenido una crisis. No podía respirar bien y se estaba ahogando. Pero no me avisaron, tal vez para no preocuparme mientras estaba en clases. Yo además ese día andaba sin datos, así que no me enteré. Salí de la universidad como a las 5 y tomé la misma ruta de siempre caminando hacia la casa. Ya casi estaba oscureciendo y mientras me acercaba a la esquina de la cuadra, lo vi. Allí estaba mi abuelo, saliendo por la reja con su suéter gris, el de siempre. Caminaba derecho sin el tanque de oxígeno. A su lado venía Elías, su mejor amigo de toda la vida. Un señor ya grande también, que vivía a unas calles con su hija, su yerno y sus nietos. Él era de los pocos que todavía iban a visitarlo seguido. Se sentaban horas a platicar de política, de fútbol y puras historias de antes. Los dos venían platicando tranquilos. Cuando mi abuelo me vio, se detuvo y me esperó. Me acerqué a paso rápido. Hijo, qué bueno que llegaste. Me abrazó con fuerza, como si no nos hubiéramos visto en mucho tiempo. ¿Y mi mamá?, le pregunté. Salió. No debe de tardar, me dijo. ¿Y usted a dónde va? Me voy con Elías. Me vino a buscar. Vamos a caminar un rato. No se me hizo raro. Mi abuelo siempre fue de salirse a caminar, aunque yo no le dieran muchas ganas. Siempre decía que quedarse quieto era dejarse morir. Váyase con cuidado, abuelo, le dije. Me sonrió. Tú también, hijo. Cuídate mucho. Hice una pausa. Me miró con una expresión difícil de explicar, como si se estuviera despidiendo de verdad, y me dijo, acuérdate de todo lo que te enseñé. No le saques la vuelta a la vida y no dejes cosas pendientes. Me sonrió. Esa sonrisa suya, cálida, una sonrisa de abuelito, de esas que te dan paz. Le respondí con otra sonrisa. Me palmeó el brazo, se dio la vuelta con Elías y juntos doblaron la esquina. Entré a la casa. Estaba sola y silenciosa. Todo estaba en orden. El tanque de oxígeno seguía en su lugar, junto al sillón, como si no lo hubieran tocado en todo el día. Pensé que mi mamá había salido a hacer alguna compra rápida. Me serví un poco de arroz que había en el refrigerador y me senté a comer. Entonces sonó mi celular. Era mi mamá. Hijo, necesito que estés fuerte para lo que te voy a decir. ¿Qué pasó? ¿Está todo bien? Tu abuelo
Falleció hace una hora. Me congelé. No, mamá. ¿Cómo que falleció? Si lo acabo de ver. Hace como media hora. Iba con Elías. Incluso hablamos. ¿Estás seguro? Claro que sí. Me abrazó. Hablamos. Y me dijo que iba a salir a caminar. Hubo un silencio muy largo del otro lado. Hijo, tu abuelo falleció a las 4:45. Nunca salió del hospital. No hay forma de que eso sea real. Esa noche fui al hospital. Y ahí estaba. Fue cuando el cuerpo me entendió lo que la cabeza no quería aceptar. Yo lo vi hace poco caminando. Se despidió de mí. Pero estaba muerto. Entre los trámites y el velorio, todo se sentía como si yo estuviera viviendo una película desde afuera. No sabía cómo encajar lo que había vivido. Todo parecía tan normal, pero yo sentía esa escena clavada en la cabeza. Mi abuelo y Elías caminando juntos como si nada. El día del entierro, ya en el panteón, mientras estaban bajando el ataúd, se acercó un hombre, serio, de pocas palabras. Saludó a mi mamá y le dijo algo al oído. Es el yerno de Elías, me dijo ella. El hombre nos dio el pésame y luego, con un tono tranquilo, nos soltó algo. Elías falleció anoche. Lo velamos mañana. ¿Cómo que anoche?, preguntó mi mamá. Sí, como a las 11. Se quedó dormido en su sillón y ya no despertó. Yo no dije nada, pero sentí cómo me recorría un escalofrío por todo el cuerpo. Miré hacia la tumba de mi abuelo y me acordé de la escena, como si la estuviera viendo otra vez. Mi abuelo, saliendo de la casa, Elías a su lado, caminando como si no tuvieran prisa. Y entonces entendí, no fue casualidad. Elías no vino de visita, vino por él. No te olvides de darle like y suscribirte si te gustan nuestras historias. Continuamos. Historias desde la oscuridad. Siempre he tenido una relación rara con los asilos. No sé si es la tristeza que cargan las paredes o la forma en la que el tiempo parece detenerse adentro. Todo huele a medicina ahí y a ropa guardada por años. Mi abuela vivió sus últimos meses en uno. Se llamaba Mercedes, pero todos le decíamos Meche. Tenía 84 años cuando la ingresamos. Nunca fue una decisión fácil. Ella siempre había sido independiente. Vivió sola desde que enviudó. Cocinaba sus propios frijoles y cuidaba sus plantas. Pero empezó a tener lagunas mentales y un día se perdió en el mercado. Caminó varias horas sin rumbo, hasta que unos policías la encontraron en una avenida lejana, sentada en una banqueta sin saber su nombre. Fue cuando comprendimos que necesitaba más cuidados. El asilo al que la llevamos estaba en las afueras de la ciudad, tranquilo y rodeado de árboles. El lugar se veía bien y limpio, con enfermeras amables. Mi mamá y yo íbamos a verla cada fin de semana. Ella tenía su cuarto, pero casi siempre estaba sentada en una banca, junto a una ventana grande que daba al jardín trasero. La ventana número 3, como le decían ahí. Yo llegaba y ahí estaba, mirando hacia los árboles. ¿Qué ve, abuela? A la niña, me decía. ¿Qué niña? La del vestido verde. Juega entre los árboles y a veces se sienta aquí conmigo. Al principio pensé que era parte de sus lagunas, algún recuerdo mezclado, pero lo repetía siempre. A veces incluso me pedía que no me sentara en su banca porque ahí estaba ella.
Nunca se veía alterada, al contrario, siempre sonreía, como si esa niña fuera una visita agradable para ella. Una tarde, ya casi al anochecer, fuimos a visitarla y la encontramos dormida en su silla. No respondía. Estaba viva, pero profundamente dormida, como en otro mundo. La enfermera se acercó y nos dijo que se había quedado así desde la mañana, que no había querido comer ni hablar. Mi mamá y yo nos preocupamos, pero los doctores nos dijeron que podía ser parte del deterioro. Yo me acerqué, le tomé la mano y sentí algo raro. Estaba helada, pero no como alguien con mala circulación. Era diferente. Se sentía un frío profundo. Meche murmuraba algo, apenas audible. Me tuve que inclinar para escucharla mejor. Repetía una frase una y otra vez. Ya viene, ya viene. Esa noche no me la pude sacar de la cabeza. Soñé con la ventana, con los árboles, con una niña que reía entre las ramas. En el sueño, Meche me hacía una seña para que me callara, como si no quisiéramos que la niña nos viera. Al día siguiente, fuimos de nuevo. Cuando llegamos, la silla estaba vacía. Pensé que la habían cambiado de lugar, pero una de las enfermeras salió a recibirnos con la cara seria. Lo sentimos mucho. La señora Meche falleció anoche, mientras dormía. No sufrió. Mi mamá se quebró en ese instante. Yo me quedé callado, viendo la banca vacía y la ventana número 3. Sentí un nudo en el pecho que no he podido deshacer desde entonces. Nos dejaron pasar para recoger algunas cosas de mi abuela. Entré a su cuarto. Todo olía a ella, a su crema, a sus libros viejos, a sus blusas dobladas con cuidado. Sobre el buró había un dibujo hecho con crayones en una hoja arrugada. Una figura pequeña de vestido verde con 2 trenzas, parada frente a unos árboles. Y abajo, con una letra temblorosa, decía: mi amiga me vino a buscar. No lo entendí. No sabía si alguien lo había dejado ahí, si ella lo dibujó o simplemente estaba confundida. Tomé el dibujo y lo guardé sin decir nada. Días después, durante el funeral, una de las enfermeras se me acercó. Me miró raro, como quien decide hablar después de guardárselo mucho tiempo. ¿Usted era el nieto de la señora Meche? Sí, le contesté rápidamente. Ella hablaba mucho de usted y de la niña. ¿También hablaba de la niña? Pensé que solo era con nosotros. La mujer bajó la voz. Mire, no le quiero asustar, pero no fue la única. ¿Cómo? ¿A qué se refiere? Desde hace años, algunos residentes, justo antes de fallecer, empiezan a ver a una niña. Siempre la describen igual. Trenzas, vestido verde y ojos grandes. Dicen que los visita y que los acompaña. ¿Qué puede hacer uno? No hace daño, solo aparece cuando ya va a pasar. No supe qué contestarle, así que me fui con la cabeza revuelta. Han pasado algunos meses y cada tanto sueño con Meche, sentada en la banca, mirando hacia los árboles, sonriendo tranquila. A veces la niña aparece también en mis sueños. No habla, solo observa a mi abuela. Nunca me dio miedo, pero sí una tristeza rara, como una melancolía que no se va. Desde entonces, cuando paso cerca de ese lugar, bajo la velocidad del auto. A veces, aunque no quiero, vuelvo a mirar a la ventana número 3.
y me dan ganas de ver ahí a mi abuela Meche. No te olvides de darle like y suscribirte si te gustan nuestras historias. Continuamos. Historias desde la oscuridad. Mi abuela falleció en casa. Llevaba semanas mal, cada vez más callada, más frágil. Aún así, su partida nos agarró en curva. No importan los avisos del cuerpo. Cuando alguien se va, la casa se queda en pausa. El sonido se apaga y hasta el reloj parece andar más despacio. Después de su velorio, todo se sintió en automático. Mi mamá andaba ida, como si hiciera todo por reflejo. Yo tampoco hablaba mucho. No quería ver las redes, ni ver series, ni nada. Solo quería estar ahí, en silencio, como si con eso pudiera escuchar algo más. 2 noches después, me dormí temprano, y esa noche soñé algo. Yo estaba en casa, en la sala, igualita como estaba antes. Luz amarilla, la televisión bajita y ese zumbido del refrigerador que solo se nota cuando todo lo demás calla. Mi mamá parada junto al teléfono fijo, hablaba con alguien. Su voz era tranquila y suave, como cuando hablaba con alguien querido, pero sin mostrar emoción. Me acerqué sin decir nada. La escena no me parecía extraña, pero había algo raro en el aire, como una tensión suave, difícil de explicar. Ella me miró y con voz serena me dijo: «Es tu abuela, quiere hablar contigo». Me quedé helado, no porque no supiera que ella había fallecido, al contrario, lo sabía perfectamente en mi sueño. Por eso me temblaron un poco las manos cuando agarré el teléfono. Pero igual lo hice. Sujeté el teléfono con fuerza. «Hola, hijito», me dijo ella. Era su voz. La distinguí justo en el momento. No era débil ni fantasmal, ni con algún eco raro. Era su voz como era en vida, clara, segura y amorosa. Se me hizo un nudo en la garganta. Solo cerré los ojos y la escuché. Solo quería despedirme. Ya me voy. Cuídate mucho, ¿sí? Cuida a tu mamá y a tus hermanos. Los quiero con todo mi corazón. No estén tristes. Voy a venir a verlos de vez en cuando, pero ya me tengo que ir. Sentí un calor raro en el pecho, como si me hubieran tocado el corazón desde adentro. No lloré en el momento, pero me ardían los ojos, y la voz, no podía sacarla del oído. Fue tan real que me daban ganas de decirle que no se fuera, que solo se quedara un rato más. Pero no lo hice. Solo dije: «Está bien». Y entonces me pidió, con la misma dulzura de siempre: «¿Me pasas a tu mamá, hijo? Quiero despedirme de ella también». Así que le devolví el teléfono a mi madre. Ella lo tomó, volvió a hablar en voz baja y se fue caminando hacia su cuarto. Y ahí se acabó mi sueño. Me desperté con esa sensación extraña, como si mi cuerpo estuviera en calma, pero la cabeza no supiera qué pensar. No estaba llorando, pero tenía la garganta cerrada y una especie de eco de su voz todavía en el oído. Me levanté y fui directo a la cocina. Mi mamá estaba ahí, ya despierta, tomando café en silencio. Me acerqué y le conté el sueño, de principio a fin, sin filtros. Cuando mencioné lo del teléfono, me miró fijo. Y cuando le dije que me pidió que se lo pasara para despedirse de ella, bajó la mirada. «Yo también soñé con ella», me dijo. No le tuve que preguntar nada. Ella solita continuó.
La vi, aquí mismo, me abrazó. Me dijo que ella se había despedido de ustedes, que los quería con el alma y que ahora me tocaba seguir a mí cuidándolos. Los dos nos quedamos en silencio. No fue un momento triste. Fue raro, pero no dolía. Era más como si se hubiera cerrado una puerta con cuidado. Como si nos hubieran dejado el aviso de que todo estaba bien, incluso allá, donde está ahora ella. Nunca volvimos a soñar con ella. No hubo ruidos extraños ni apariciones. Solo aquella noche, en mi sueño y en el de mi madre. Esa llamada, una despedida compartida en la misma casa, desde dos partes distintas del mismo sueño, y fue suficiente. No te olvides de darle like y suscribirte si te gustan nuestras historias.